Todos hemos estado ahí, ¿no? En medio de una discusión familiar que se repite una y otra vez, o después de una crítica que no te esperas en el trabajo, o al recibir una de esas noticias que de repente te dejan sin aire. Y es como si algo, un interruptor interno, se pulsara. El corazón empieza a martillar, la mente se te queda en blanco o peor, se llena de un ruido que no te deja pensar. Y, bueno, reaccionas. A veces es un grito, a veces un silencio de esos que cortan, pero casi siempre es una reacción, pues eso, instintiva, casi animal. Y luego, claro, cuando todo pasa, cuando la marea emocional baja, llega esa pregunta, casi en un susurro. ¿Por qué he reaccionado así? ¿De verdad era yo esa persona? ¿Podría haberlo gestionado de otra forma? Pues la respuesta, y esto es lo interesante de las fuentes que analizamos hoy, es un sí rotundo. Y no es una cuestión de fuerza de voluntad o de ser más fuerte, sino de entender la mecánica de nuestro cerebro. Hoy vamos a ver 5 técnicas muy prácticas con base científica, extraídas del texto Dominio emocional, para aprender a manejar justo esas situaciones. El concepto central que vamos a abordar es lo que la neurociencia llama el secuestro emocional. Ese instante, ese momento preciso en que una emoción, ya sea la ira, el miedo, la frustración, toma el control total de nuestro comportamiento y nos deja, pues, como meros pasajeros de nuestros propios impulsos. Vale. A ver, vamos a desgranar esto, porque secuestro emocional suena muy potente, pero en el fondo es una experiencia que todos hemos sentido. ¿Qué es lo que pasa exactamente en el cerebro para que perdamos el control de esa forma? ¿Es como una batalla neurológica ahí dentro? Totalmente. Y es una batalla rapidísima. Imagina que el cerebro tiene como 2 sistemas de respuesta, ¿vale? Por un lado, tenemos la amígdala. Podríamos decir que es la alarma de incendios del cerebro. Nuestro centinela emocional. Está en la parte más primitiva del cerebro y su única misión es detectar amenazas y reaccionar. No piensa, no razona, solo actúa. Nos protege. Perdona que te interrumpa, esa es la que se asocia con la famosa respuesta de lucha o huida, la que nos haría salir corriendo si viéramos un león, por ejemplo. Exacto, es el epicentro de esa respuesta. El problema, claro, es que la amígdala no distingue muy bien entre la amenaza de un león y la de un comentario sarcástico de tu cuñado en la cena de Navidad. Para ella, una amenaza es una amenaza, y la reacción es igual de intensa. Me entiendo. ¿Y el otro sistema? ¿El que se supone que debería actuar el racional? El otro sistema es la corteza prefrontal. Es la parte más evolucionada justo detrás de la frente. Es como nuestro director ejecutivo. Planifica, toma decisiones, evalúa las consecuencias. Es la voz de la razón. El secuestro ocurre cuando la amígdala detecta una amenaza y se activa con tal intensidad que, literalmente, inunda el sistema y corta la comunicación con la corteza prefrontal. O sea que el director general del cerebro se queda a oscuras y el jefe de seguridad toma el mando con una linterna y gritando órdenes. Es una analogía perfecta, sí. El sistema de emergencia corta la luz de las oficinas de dirección y en ese momento, pues actuamos sin filtro, sin pensar en las consecuencias, movidos solo por el instinto. Claro, eso explica perfectamente por qué, en esos momentos, se dicen cosas de las que uno se arrepiente casi al momento, o se tienen reacciones que en frío dices, ese no era yo. Es que, literalmente, la parte pensante del cerebro estaba fuera de servicio. Y aquí es donde se pone muy interesante. Si el problema es una desconexión, ¿cómo podemos reconectar los cables en plena crisis? Pues la primera técnica que propone la fuente es sorprendentemente simple, pero neurológicamente muy potente. La llaman la pausa neurológica. Consiste en detenerse. A propósito, solo 3 segundos. En el momento justo en que sentimos que la emoción se dispara. No hacer nada. Solo pausar. Un momento. 3 segundos. ¿De verdad 3 segundos son suficientes? En medio de una discusión acalorada, 3 segundos pueden parecer una eternidad, y a la vez nada. Suena, no sé, casi demasiado simple. Y ahí está la clave. Parece simple, pero lo que ocurre en esos 3 segundos es crucial. La reacción de la amígdala es como un fogonazo, ¿sabes? Muy intensa, pero breve. Esos 3 segundos son el tiempo justo para que ese pico de alarma empiece a bajar. Es una ventana de oportunidad para que la corteza prefrontal,
nuestro director ejecutivo, recupere la conexión y diga, un momento, vamos a evaluar esto antes de actuar. Rompe el automatismo. Adolescente te contesta mal por 10ª vez. Esos 3 segundos pueden ser la diferencia entre echar más leña al fuego o empezar a apagarlo. Vale, ya hemos frenado el impulso, pero el cuerpo sigue revolucionado, el corazón a 1000. La siguiente técnica se centra en algo que hacemos miles de veces al día sin pensar: la respiración. Exacto. Pero no se trata de respirar de cualquier manera. El típico respira hondo se queda un poco corto. La técnica específica se llama respiración coherente. Es muy fácil. Inhalar por la nariz durante 4 segundos y, esto es lo más importante, exhalar lentamente durante 6 segundos. Y repetir este ciclo durante 1 minuto más o menos. O sea que la clave es que la exhalación sea más larga. ¿Por qué? Aquí es donde la fisiología se vuelve fascinante. Piénsalo así. Nuestro sistema nervioso autónomo tiene 2 modos. El simpático, que es el acelerador, El de la lucha o huida. ese mismo. Y el parasimpático, que es el freno, el que nos calma. Pues bien, la exhalación, cuando es más larga que la inhalación, activa directamente ese freno. Ostras, o sea que estamos pisando conscientemente el pedal del freno de nuestro cuerpo. Exactamente. Le estamos enviando una señal directa al cerebro para que baje el ritmo cardíaco, baje la presión arterial, reduzca las hormonas del estrés. Es un acto físico muy simple que cambia directamente la química cerebral. Es increíble tener ese control remoto y no saberlo. Vale. Hemos usado el cuerpo para calmar la química del cerebro. Pero, ¿y el caos en la cabeza? La tormenta de pensamientos. La tercera técnica ataca eso, y de una forma que me sorprendió, la verdad. El texto afirma que solo con nombrar lo que sentimos, en voz alta o para nosotros, se puede reducir la intensidad de esa emoción hasta en un 40%. Un 40% es una barbaridad. Es una cifra muy impactante, sí, y los estudios de neuroimagen lo respaldan. El concepto es etiquetado emocional. No se trata de analizar por qué te sientes así, ni de juzgarlo. Es más simple. Es solo identificar la emoción y ponerle un nombre. Los ejemplos que da la fuente son muy directos. Estoy sintiendo enojo. Noto una gran frustración. Estoy angustiado ahora mismo. Pero, ¿por qué funciona? No entiendo la magia de ponerle un nombre. No es magia, es neurología pura. Al buscar la palabra correcta para definir lo que sentimos, forzamos la activación de nuestra corteza prefrontal, de las áreas del lenguaje. O sea que trasladamos la actividad cerebral del sistema límbico, que es puramente emocional y reactivo, al córtex, que es analítico. Es literalmente un cambio de poder. Le pasamos el mando del jefe de seguridad al director ejecutivo. Esto me parece clave porque el instinto, y creo que el de mucha gente, es luchar contra el enfado, intentar no estar enfadado. Y eso... Eso solo le echa más leña al fuego, precisamente. Luchar contra una emoción es como intentar hundir una pelota en una piscina. Siempre vuelve a salir con más fuerza. Al nombrarla, pasamos de ser la emoción a ser el observador de la emoción. Le quitamos poder. Dejamos de ser una ola de ira para ser la persona que observa una ola de ira. Y desde ahí ya podemos decidir qué hacer. La cuarta técnica ataca otro patrón muy típico: esa tendencia de la mente a magnificar los problemas cuando estamos estresados. De repente, un contratiempo pequeño parece el fin del mundo. Es la visión de túnel. La atención se contrae y solo vemos la amenaza. La estrategia aquí es redirigir la atención, ampliar el foco de forma consciente. El texto cita una serie de preguntas clave que nos podemos hacer. ¿Qué parte de esta situación sí puedo manejar? ¿O qué está bajo mi control ahora mismo? Y una que me parece especialmente útil para ganar perspectiva. ¿Esto seguirá importando en una semana? ¿Y en un mes? Un momento, ¿pero esto no es una forma de evasión? ¿De minimizar el problema o fingir que no es para tanto? Nos hace ver el problema como un oso que nos va a devorar ahora mismo. Estas preguntas nos ayudan a dar un paso atrás y darnos cuenta de que, a lo mejor, solo es un perro ladrando al otro lado de la valla. El objetivo es ajustar la respuesta emocional al tamaño real del problema. Al centrarnos en lo que sí podemos resolver, recuperamos una sensación de control y la emoción abrumadora disminuye. Y llegamos a la quinta y última técnica, que me parece que cierra el círculo volviendo al cuerpo. Habla de usar el cuerpo para anclar la mente. Sí, se trata de usar un ancla física.
Consiste en hacer una acción física simple y deliberada para enviarle una señal de calma al sistema nervioso. Las acciones que menciona son muy accesibles. Apretar las manos suavemente y luego soltarlas, sentir con firmeza las plantas de los pies en el suelo, notar la textura de la alfombra, el frío, o tocarse el pecho con la mano, sintiendo el calor o el latido del corazón. Me recuerda mucho a los rituales de los deportistas de élite antes de un tiro libre o los músicos antes de salir al escenario. Un pequeño gesto físico para centrarse. Es exactamente el mismo principio, pero aplicado a una crisis emocional. Cada una de estas acciones envía un mensaje no verbal muy potente al cerebro que está en alerta. Le dice, estoy aquí, estoy seguro, puedo manejarlo. Es una técnica especialmente útil en crisis de alta intensidad, como un ataque de pánico, porque nos saca del torbellino de pensamientos y nos devuelve a la realidad, al aquí y ahora. Entonces tenemos este kit de primeros auxilios. La pausa, la respiración, nombrar la emoción, cambiar el foco y el ancla física. ¿Y cómo se ve todo esto en una situación real? Porque en teoría suena muy bien, pero... La fuente nos da un ejemplo muy claro con la historia de Laura. Sí, la historia de Laura. Ella tenía un patrón muy doloroso. Sus discusiones con su hermana siempre eran explosivas. Empezaban por una tontería y escalaban hasta terminar en gritos, reproches y, bueno, semanas de un silencio muy incómodo y lleno de culpa. Un patrón que, por desgracia, le sonará familiar a mucha gente. Pero un día, algo cambió. Durante una llamada, su hermana hizo uno de esos comentarios que en otro momento habría sido la chispa que iniciaba el incendio. Laura sintió el calor en el cuello, el nudo en el estómago. El guión de siempre a punto de empezar. Pero esta vez, en lugar de saltar, aplicó lo que había aprendido. Lo primero, esa pausa de 3 segundos. Un silencio que para su hermana al otro lado del teléfono pudo ser una mala conexión, pero para Laura fue un mundo. En ese espacio respiró, una sola vez, una exhalación larga. Y finalmente se dijo a sí misma, estoy furiosa y me siento herida. ¿Y qué pasó? ¿Funcionó? El resultado fue transformador. Esa pequeña secuencia rompió el ciclo por completo. En lugar de responder con otro ataque, Laura pudo decir, con una voz mucho más calmada, «Oye, eso que acabas de decir me ha dolido. ¿Podemos hablar de ello?» Al elegir responder desde la calma en vez de desde la herida, la conversación no solo no explotó, sino que se convirtió en la primera charla profunda y honesta que habían tenido en meses. Pudieron hablar de lo que había debajo de todo ese enfado, el miedo, las inseguridades. Para mí la moraleja de esta historia es la clave de todo. La fuente dice, controlar las emociones no siempre cambia lo que pasa afuera, pero siempre cambia lo que pasa adentro. Laura no podía controlar a su hermana, pero al controlar su propia reacción, cambió la dinámica entera. Exacto. Y eso nos lleva a la idea final, que es fundamental. Las emociones no son nuestras enemigas. No hay que suprimirlas. Son mensajeras. El enojo nos puede estar diciendo que un límite ha sido cruzado. La tristeza, que hemos perdido algo importante. El objetivo no es dejar de sentir, es aprender a escuchar el mensaje sin que el mensajero nos queme la casa. Así que, resumiendo, estas 5 técnicas son como un salvavidas mental. La pausa de 3 segundos para romper el automatismo. La respiración de 4 y 6 para calmar el cuerpo. Nombrar la emoción para quitarle poder. Las preguntas para cambiar el foco y el ancla física para volver al presente. Y hay un consejo final en la fuente que es crucial para que todo esto funcione de verdad, y es la importancia de practicar estas técnicas en momentos de calma. Si intentas aprender a nadar en medio de una tormenta, te ahogas. Pues esto es igual. Si practicamos la respiración coherente 5 minutos al día cuando estamos tranquilos o hacemos mini pausas, creamos un hábito, una memoria muscular emocional. Y así, cuando llegue la tormenta de verdad, el cerebro ya sabe el camino. Me quedo con una frase muy poderosa del material con la que cierra. Dice, recordad, controlar vuestras emociones no os hace fríos, os hace libres. Libres para elegir cómo responder en lugar de simplemente reaccionar. Es una forma muy acertada de verlo, sí. Y si me permites, me gustaría dejar una reflexión final, algo en lo que pensar. El texto nos da herramientas excelentes para gestionar esa reacción inmediata, para evitar el secuestro. Pero una vez que hemos usado estas técnicas, una vez que hemos evitado la explosión, ¿cuál podría ser el siguiente paso para convertir ese momento de control en una solución o una conversación verdaderamente constructiva a largo plazo?